Hay una sensación que todos hemos sentido de pequeño, aunque cueste de explicarlo. Notar que algo no iba bien, ver preocupación en los adultos y sentir miedo, y aún así seguir adelante como si no hubiese pasado nada, refugiándose en pequeñas cosas. Mi vecino Totoro entiende esa sensación mejor que muchas películas supuestamente más profundas. La primera vez que intenté ver Mi vecino Totoro, la quité en los 20 minutos más o menos. Me pareció una película muy infantil y acabé pasando. Muchos años después, o sea, hace unas semanas, le quise dar otra oportunidad. Y para mi sorpresa, la película es mucho más profunda de lo que me imaginé. Porque sí, aunque Mi vecino Totoro es una película confort para muchos, infantil en ciertos aspectos, consigue pasarte un mensaje bastante profundo. Satsuki, Mei y su padre se mudan a una nueva casa, pero al contrario de lo que vemos en el viaje de Chihiro, que empieza de forma similar, en el coche yendo a una nueva casa, vemos a Chihiro más melancólica. Sin embargo, en esta película las niñas parecen tener una energía y un optimismo mayor. Pero eso no quiere decir que esos cambios en la vida de las niñas no sea algo aterrador, o que provoque al menos un poco de ansiedad. Simplemente significa que las niñas lo gestionan de forma diferente. Hay una escena que solo lo vi explicada en el vídeo de Fatty Martin, y la traigo para este vídeo porque es bastante importante para explicar esto. La escena en la que las chicas llegan a la casa y empiezan a jugar con el pilar roto. Esta escena explica un poco lo que estaba diciendo sobre cómo las chicas regulan sus emociones. Ese pilar simboliza la inestabilidad real que está pasando la familia. Y que las niñas jueguen con la estructura, riéndose como si no fuese nada, como si no fuese peligroso, nos da a entender que es así como regula las adversidades, el miedo y la ansiedad. Otra escena que prueba esto es cuando su padre le dice que deberían reírse muy alto, porque así lo que les asusta se iría. Entonces, una vez entiendes esto, ya no ves la felicidad y el optimismo de las niñas con los mismos ojos. Ahora ves ese mecanismo de defensa. Y entonces la película ya no se siente tan infantil, se empieza a sentir real. Porque tenemos que tener en cuenta que la historia se centra en la perspectiva de las niñas. Su padre está ahí, pero no es el enfoque de la peli. Entonces, que la película sea infantil tiene un significado, una razón. Porque estamos viendo la niñez, vemos cómo juegan, cómo exploran la casa, cómo Mei repite todo lo que hace su hermana mayor. Esas escenas son claves para pasarte esa perspectiva de las niñas. Pero entonces vemos la situación de la madre cuando van a visitarla en el hospital. La madre estaba ausente porque estaba bastante enferma, por eso no podía estar en casa. En ese momento empieza a crearse una pequeña incertidumbre en nuestra mente, la de los espectadores. Y entonces entendemos que esa incertidumbre también está en las niñas, que aunque no se explique explícitamente o que no se mencione a la madre, sabemos que esa preocupación está siempre en el fondo, detrás de las risas. Y no es solo que intenten esconder ese miedo detrás de las risas, pero también son niñas, muchas veces no entienden el peligro de la misma forma que un adulto. Pero eso no quiere decir que no lo sientan. Por eso cuando Mei está jugando y sigue el rastro de las bellotas, se encuentra a Totoro. Mi lectura es justamente esa, aunque parece una escena tranquila, donde no parece que Mei esté preocupada por nada en específico. Totoro aparece, porque aunque no nos muestren explícitamente el miedo de Mei, esa preocupación por su madre está siempre presente. No me interesa tanto decir si Totoro existe realmente dentro de la historia de la película. Lo importante para mí es que, sea real o imaginario, cumple una función emocional muy real, la de refugio, consuelo y un apoyo para una realidad demasiado pesado para unas niñas. Porque ese refugio puede ser un hobby, puede ser una meta, puede ser una persona o en este caso un ser sobrenatural, que trae paz, confort y que sobre todo nos ayuda a cargar el peso de nuestros problemas. Porque cuando no tienes ese refugio es muy fácil caer en el desespero. Es fácil sentir que no eres suficiente o que la situación puede contigo. Por ejemplo, para mí es más fácil lidiar con mis problemas cuando trabajo con el canal. Mi Totoro sería mi meta. Pero eso también, si no se cuida, es una forma de evasión. Pero bueno, eso es un tema para otro vídeo. La cosa es que crear este tipo de análisis es mi refugio, mi forma de procesar lo que siento. Y si te gusta que analice el cine, animes, personajes,
desde esta perspectiva más humana o incluso psicológica, considera suscribirte. Eso me apoyaría mucho. Pero mi Totoro también son mis amigos. El poder contarles mis problemas, aunque la gran mayoría de veces no son capaces de solucionarlo, pero el hecho de tener ese refugio, de poder hablar y que me escuchen, de poder ver otras perspectivas sobre mis problemas, simplemente desahogar, hace que el peso de mis problemas sea instantáneamente más leve. Entonces, si tenemos en cuenta esto, Totoro es real, porque simboliza eso que te hace seguir adelante cuando hay adversidades. Y por eso es muy importante que todos tengamos un Totoro en nuestras vidas. Totoro representa un tipo de consuelo que no viene de solucionarte los problemas, sino de ayudarte a soportarlo. Totoro no arregla la enfermedad de la madre, ni elimina la incertidumbre. Lo que hace es acompañar. Su presencia transmite calma, protección. Esto lo podemos ver más claramente en la famosa escena del bus, cuando las niñas están esperando a su padre. Su padre no llegó a la hora habitual, por lo que empieza la incertidumbre. Y entonces aparece Totoro. Simplemente se queda parado a su lado sin hacer nada. Simplemente la acompaña. Incluso cuando Satsuki le da el paraguas, Totoro salta y empieza a caer gotas del árbol. He visto a gente intentando dar una explicación diciendo que las lluvias le hacía cosquillas o algo del estilo. Pero para mí esto es solo una forma de hacer que esa situación, estar parado allí en medio de la lluvia, sea algo más agradable y divertido. Al notar cómo las gotas golpean el paraguas, empieza a disfrutarlo casi como un niño que encuentra un nuevo juguete. No está pensando en me voy a mojar o qué fastidio la lluvia, como lo pensaría un adulto. Está completamente presente en la experiencia. Poder encontrar placer en algo pequeño que normalmente ignoramos. Y antes de irse, Totoro les regala una bolsita llena de bellotas. Y las niñas plantan esas semillas con la esperanza de que crezca. Pero nada pasa. Hasta que en una noche ellas ven como Totoro está haciendo una especie de danza para que la semilla crezca. Y de repente se convierte en un árbol gigante. La escena del árbol no habla solo de la naturaleza, que es un tema muy potente en esta película y en muchas otras de Estudio Ghibli. Pero no me interesa mucho hablar sobre esto, estoy enfocado más a Totoro como refugio. Así que esta escena también puede verse como una imagen del propio crecimiento interior de Satsuki y de Mei. Ellas están atravesando una etapa en la que, sin quererlo, están cambiando. Sienten miedo, responsabilidad, incertidumbre, y todo eso les obliga a madurar un poco. Como pasa con la escena de la lluvia, aquí la magia no soluciona todo. La madre sigue enferma y el problema sigue existiendo. Pero durante esa noche las niñas pueden vivir algo puro y lleno de energía. El árbol funciona como una especie de explosión de vida que les da algo de consuelo. Cuando ellas suben a Totoro y vuelan, refuerza la idea de que Totoro es ese refugio. Incluso volando muy alto, agarradas solo con las manos, aunque pueda ser peligroso, se sienten seguras porque están con Totoro. Al día siguiente el árbol enorme ya no está, pero las semillas sí han brotado. Lo importante es que la experiencia fue real para ellas y dejó algo en el mundo. Aunque no quede el árbol gigantesco, sí queda una señal de crecimiento. El árbol representa la vida creciendo incluso cuando alrededor hay miedo. Luego vemos como las niñas están recogiendo las plantaciones y Nani le dice que su verdura sanaría a su madre más rápido. Y Mei dice que le va a regalar el maíz a su madre, ya que para Mei ese maíz realmente puede sanar a su madre. Los niños creen lo que los adultos les dicen y ese maíz para ella representa una esperanza. Mei quiere llevar a su madre algo que, desde su lógica de niña, puede ayudarla a ponerse bien. Si le llevo esto, quizás mejore. Pero Satsuki recibe el telegrama donde dice que la visita de su madre se había aplazado. El telegrama enciende de golpe el miedo que estaba enterrado en la familia, porque ese telegrama trae la posibilidad real de pérdida. Satsuki ya no puede sostener del todo su papel de hermana mayor fuerte. Durante la mayor parte de la película, ella es la que ayuda, organiza, cuida a Mei y mantiene cierta compostura. Pero el telegrama toca justo la herida que ella intenta contener. El miedo real de que su madre empeore de verdad y quizás muera. Y entonces se va directo a llamar a su padre, intentando hacer lo que hacen muchos niños cuando todo es un caos. Buscar de inmediato una figura adulta que aún parece ser capaz de solucionar algo. Satsuki no llama solo para informar a su padre, lo llama porque ya no puede contener sola la situación. Es el momento en el que pasa de estoy siendo fuerte a necesito a alguien más grande que yo. Eso deja claro que por muy irresponsable que parezca, sigue siendo una niña. Cuando Mei ve a su hermana llorando porque cree que su madre puede morir, la reacción de Mei es ir a entregarle ese maíz que hemos dicho que para ella significaba esperanza.
porque Satsuki para Mei no es solo su hermana mayor, es también una especie de figura de estabilidad. Es la que sabe más, la que suele mantener la calma. Entonces cuando Mei la ve llorando, lo que entiende no es simplemente que Satsuki esté triste. Es que si hasta Satsuki se ha derrumbado, entonces de verdad pasa algo malo. Ver llorar a alguien que parecía fuerte puede ser mucho más impactante que cualquier explicación. Cuando decide ir al hospital con el maíz, Mei no está siendo racional en el sentido adulto, pero está siendo completamente coherente con su edad, con su miedo y con su amor. Mei se va porque quiere hacer algo útil, porque su impulso nace del amor, pero también de la impotencia total. Aquí el maíz se vuelve casi el resumen emocional de Mei, porque el maíz no puede curar a su madre. Nosotros lo sabemos, Satsuki de cierta forma lo sabe, pero para Mei ese maíz es todo su deseo infantil de que las cosas vuelvan a estar bien. Eso hace que la escena sea dolorosa incluso antes de que desaparezca, porque vemos una niña cargar con una esperanza demasiado frágil para una situación demasiado grande. Con el telegrama también podemos ver cómo cada hermana expresa su miedo y el amor de forma diferente. Satsuki se derrumba llorando porque ya no puede sostenerlo, y Mei se lanza a actuar. Las dos están sufriendo lo mismo, pero se traduce de formas distintas. Y antes de pasar a la parte más intensa de la película, déjame un comentario. ¿Cuál es tu Totoro? ¿Qué es eso que te trae paz cuando todo va mal? Te leo aquí abajo. Seguimos. Pero bueno, de camino al hospital, Mei se pierde. Y aquí la película entra en su parte más angustiosa. Hasta ahora la angustia de la película estaba ligada sobre todo a la madre. Esa ausencia, la enfermedad, una preocupación que se mantenía en el aire. Pero cuando Mei desaparece, ya no es solo miedo de que algo malo ocurra en el hospital. Ahora hay otro peligro mucho más inmediato. La posibilidad de perder a Mei también. Satsuki no solo está asustada, también está cargando una culpa brutal, aunque no se diga explícitamente. Porque desde su posición de hermana mayor, cree que debería haber cuidado mejor de Mei. Y eso duele todavía más porque ya venía de estar rota por el telegrama y el miedo de perder a su madre. Es como si la película la pusiera en un límite absoluto. Primero no puede proteger a su madre del empeoramiento y luego tampoco puede proteger a Mei de su desaparición. Y en ese momento Satsuki se convierte en una niña totalmente superada por la situación. Cuando encuentra la sandalia en el estanque, la película toca una imagen casi insoportable. La posibilidad de que Mei haya muerto. Y lo más poderoso es que el terror aquí nace de algo mínimo, una sandalia. Porque cuando quieres a alguien, cualquier indicio puede convertirse en una posible catástrofe, aunque sea imaginaria. Cuando Satsuki corre desesperada a buscar a Totoro, es el momento en que una niña, al borde del colapso, recurre a su último refugio emocional. Los vecinos buscan, se mueven, pero ella necesita una ayuda emocional, una fuerza que le ayude a no hundirse del todo. Cuando Totoro llama al gato Bus, se demuestra que en el punto más oscuro todavía puede aparecer una luz. Esta parte fue la más confusa para mí. El hecho de que Totoro le haya ayudado de forma activa por primera vez me pareció como hacer un poco de trampa, no sé. Pero después de pensar mucho, creo que se puede entender que Totoro en ese momento deja de ser un lugar de consuelo y pasa a convertirse en la fuerza emocional que permite a Satsuki moverse y afrontar la crisis. Totoro ayuda a las niñas a reencontrarse, a no quedarse perdidas en el miedo. Parece que Totoro resuelve el final, pero en realidad no resuelve el conflicto central de la película. Aunque dentro de la historia Totoro actúe de verdad, simbólicamente funciona como una reparación emocional. ¿Qué es lo que hace realmente Totoro en ese momento? Escucha el dolor de Satsuki, le ofrece un medio para llegar a Mei y le ayuda a comprobar que su madre sigue ahí. Es casi la representación de que cuando te derrumbas y por fin pides ayuda, hace que la carga de tus problemas sea más liviana. Lo que decía antes de contarle los problemas a mis amigos. Al final creo que Mi vecino Totoro no trata solo de la infancia, sino de algo que seguimos arrastrando incluso de adultos. La necesidad de encontrar un refugio. Porque no nos promete que todo va a salir perfecto, solo nos recuerda que a veces lo único que necesitamos para no rompernos del todo es sentir que no estamos solos con lo que nos duele. Tengo un vídeo analizando el personaje de Sophie y el de Hulk, del castillo ambulante. Y comenta abajo qué otra película debería analizar. Agradezco mucho que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo.